Hola amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre, Arte de Entorno, tratando de llevarles a ustedes cosas que sean más interesantes. Hoy hay un nuevo reto y es el torneado de algunas piezas, platos en este caso, de unos materiales totalmente irregulares. Este tipo de elemento lo vemos acá que está cortado. Hay dos piezas pegadas, pero aquí desde la parte natural hay un corte en la madera. Esta parte que está aquí arriba simplemente son piezas de equilibrio. Para cuando yo gire la pieza, ella se me pueda quedar en cualquier punto. Es totalmente irregular. Mira que el cliente me deja este borde natural donde solamente tengo 3/3 de la pieza, falta este tercio, pero mira cómo este tercio acá es un elemento natural que vamos a ir viendo en la medida que lo vamos trabajando. Así que estas piezas que fui montando acá y que fuimos pegando desde un plato posterior, por eso tenemos aquí un plato grande en un aglomerado, donde simplemente pegamos estos elementos hasta el momento donde giremos la pieza y se queda en todos los puntos. Mira cómo la pieza no está martillando, no está descentrada en un solo lado, se queda en cualquier punto. Esta parte es muy importante porque recuerden que más que saber hacer la pieza torneada es saberla montar, porque mi vida puede estar en riesgo a través de la construcción de una pieza como estas, y es para nosotros muy importante que ustedes siempre vean que hay gran responsabilidad cuando nosotros hacemos este tipo de piezas, cuando además nos atrevemos a mostrarlas. En este caso, una de las cosas más importantes siempre van a ser las revoluciones por minuto. Siempre he hablado de que las revoluciones por minuto son las que te matan en el torno. Las herramientas son inofensivas, todo es inofensivo simplemente si lo manejo de una forma adecuada. Aquí, como hemos explicado en varios videos, tenemos un sistema de eje intermedio. César, discúlpame antes de que sigas adelante. Me parece sumamente importante eso lo que estás diciendo acá, y es la primera vez que nosotros estamos mostrando un proceso tan diferente donde estás torneando una pieza absolutamente irregular y que a través de unas maderas adicionales que no forman parte de la pieza, las adicionas al plato para compensar esa pieza. Y sería muy importante que de pronto nos dijeras qué puede suceder donde esa pieza no esté balanceada fuera de unas revoluciones inapropiadas. Interesante, Víctor. Entonces, como acabas de decir, tengo piezas sobre este plato que no hacen parte del elemento final, solamente son piezas de equilibrio. De pronto es interesante porque estos trabajos se ven muy poco. Cuando tengo que hacer un balance en la pieza, igual que la persona con su carro, cuando la llanta está desbalanceada, van y le agregan un plomito para que ese rin quede totalmente equilibrado, para que no haya daño en los rodamientos, para que no haya daño en los otros elementos mecánicos. Entonces aquí, y mostremos hacia este lado, Víctor, donde en esta parte, ojo, estas piezas que están aquí no hacen parte del elemento a tornear. Estas piezas solamente están generando un equilibrio, porque tenemos una pieza de 1,10 m aproximadamente, 1,10 m, 1,10 centímetros, unas 44 pulgadas. Y es muy importante que cuando tengamos estos elementos, fuera de que es una pieza irregular, entonces colocamos estos elementos adicionales, como les decía, para hacer un balance. Que quepa resaltar, que no se hace de una forma caprichosa. No, miren cómo aquí tengo varios trozos de madera, porque vamos colocando trozos de madera. Aquí simplemente fuimos llevando el contorno, y esos trozos, varios que están acá, simplemente es uno a uno hasta que se logre el equilibrio, que cuando yo prenda la máquina no haya
vibración en la máquina. Este golpe que se presenta, si no estuviera equilibrado, ese golpe constante, esa fuerza centrífuga siempre trata de salirse y se nos despegaría de los tornillos. Entonces, las fuerzas que actúan aquí son fuerzas muy importantes, donde tenemos que tener mucho cuidado de cada operación, de cómo balanceamos, porque mi vida es la que está en riesgo. Pero mi vida está en riesgo no por las herramientas, sino por el mal montaje de la pieza. César, brevemente podrías más o menos explicarnos cómo lograste llegar a que esas eran las piezas que tú necesitabas allí. ¿Qué hiciste? A ver, cuando me traen la pieza, el cliente simplemente me dice, este es el centro, y el centro no me lo corre a ningún lado, sino que me dice, vea, yo necesito que el centro sea este. Entonces, si ustedes observan, si este es el centro, aquí tengo más o menos un tercio de la pieza, y aquí están los otros dos, de la otra mitad. Entonces, necesito este espacio, necesito rellenarlo, no para que la pieza me quede totalmente plana, sino para que el peso sea equilibrado. Ojo, es el peso de la pieza, de este plato, esté equilibrado para poderlo trabajar. De tal forma... César, discúlpame, cuando estabas haciendo ese equilibrio, vi que hiciste una acción muy importante, que liberaste el husillo con las bandas. Ah, sí, para que quede totalmente suelto. Es muy importante. Simplemente quité las bandas. Aquí tengo bandas, entonces aquí de pronto es más difícil el mostrar pues ese punto de equilibrio. Pero lo hago en vacío simplemente para que el husillo esté totalmente libre y pueda haber, digamos, más precisión en ese balance, para que la pieza nos muestre exactamente. Cuando la pieza siempre queda abajo, marcamos una flecha, esa es la parte más pesada, seguimos girando y miramos hasta que ella simplemente pare en cualquier punto. Como decía Víctor, habíamos hecho esto sin las poleas, sin la banda, en donde liberamos el husillo totalmente para generar el equilibrio, y cuando lo logramos, entonces ya le podemos dar encendido a la máquina. Es muy importante que este tipo de piezas, primero, antes de encender el torno, yo con mi mano las lleve, para que no sea el motor el que haga todo el arranque. Si el motor arranca muy rápido, entonces el tornillo de pronto se va aflojando, los tornillos de sujeción. Entonces siempre debo hacer movimiento y entro a encender la máquina. Miren cómo la máquina no tiene vibraciones, está perfectamente equilibrado todo. Lo puedo trabajar tranquilamente con estas revoluciones. César, ahorita que te interrumpí lo que estabas diciendo, nos ibas a mostrar RPM, revoluciones. He hablado en algunos videos sobre las revoluciones por minuto y cómo estas se convierten en el elemento más importante. Ojo, las revoluciones por minuto te matan si no las sabes regular. Tengo que tener pleno control de las revoluciones por minuto. Entonces, en varios videos, pero no sobra estar diciendo cada que tengo la oportunidad, que tengo un motor de 1800 revoluciones, en donde en su husillo tengo una polea que tiene 2 pulgadas de diámetro. Siempre tomo la más pequeña, 2 pulgadas. Acá tengo una polea de 6 pulgadas. Para saber las revoluciones, es 6 dividido 2 me da 3. 1800 dividido 3, entonces me da 600 revoluciones en este eje. Pero miren cómo aquí tengo una polea que incluso la he encamisado. Mire cómo tengo una polea de aluminio, pero esta polea que es de 10 pulgadas necesitaba llevarla a 15, entonces la encamisé con madera, la llevé a 15 pulgadas. Tengo 15 pulgadas y sobre el eje tengo 600 revoluciones, tengo 2 pulgadas. Así que este 15 lo divido por 2, me da 7.5. ¿Y 600 que traíamos? Eso dividido por 7.5 me da aproximadamente 92 revoluciones en el husillo principal, que es lo que es las revoluciones con las que estamos trabajando. En este caso les voy a mostrar esta pieza, un nuevo reto que nos pone el cliente, y es muy importante porque cuando hacemos piezas de gran tamaño tenemos que ser muy cuidadosos en los montajes. Si el torno tiene la capacidad para recibir esa pieza,
si tengo las herramientas suficientes para hacer este trabajo. La fijación es importante, el mecanizado es importante, el equilibrio es importante, las revoluciones por minuto son importantes, así que ya hemos hecho un trabajo y que entonces más seguidamente les estaremos mostrando ya cómo procede todo el proceso. César, de pronto uno pensaría que cuando hablaste de fijación, uno pensaría que uno tendría que llenar eso de tornillos. Más o menos nos podrías mostrar y explicar cuántas fijaciones, qué tipo de tornillo entonces colocaste. Vamos a mirar esa parte. Tengo un tornillo, que son tornillos de ensamble, que tengo que tener en cuenta el espesor que tengo en este plato. Que es importante también tener en cuenta que mira el plato del torno en donde montaste el MDF. Sí, entonces hablemos del MDF. Tengo el MDF aquí, tengo de 1 pulgada. Hice unas perforaciones, las perforaciones del plato son, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 perforaciones acá, en este, para fijar el plato que voy a tornear al MDF. Pero adicionalmente el MDF, como tengo un plato aquí de 11 pulgadas, este plato es más pequeño, entonces mire cómo tiene 2 círculos de tornillos y cada círculo de estos tiene 8 tornillos. Tengo 16 tornillos en el MDF. Es suficiente para el trabajo que estoy haciendo, dado que, ojo, ¿cuándo es suficiente? Cuando tengo la capacidad de saber las revoluciones por minuto que voy a usar. Si yo altero las revoluciones por minuto, esto simplemente se vuela. Esto simplemente no se sostiene. Mire cómo hay que tener un equilibrio entre todo lo que son las revoluciones por minuto. En la pieza cuando la monto, y yo mismo, todos los procesos tienen que estar equilibrados. Yo no puedo simplemente montar una pieza que la trabaje con miedo, y eso me va a generar muchos riesgos. Entonces es muy importante cada que se va a hacer este tipo de elementos, miren todas estas irregularidades, que estas en el diámetro no se van a tocar, porque el equilibrio se encontró sin que estas llegaran al diámetro. Ahí va a haber un espacio de no contacto con la herramienta hacia la pieza, pero vamos a ver el proceso en la medida que vamos avanzando, porque tenemos otras piezas muy irregulares y les vamos a estar mostrando esto. Es muy importante, esta pieza finalmente lo que el cliente quiere que se haga con ella es una obra de arte, y una obra de arte está amarrada al conocimiento. No solamente es la capacidad que yo tengo de venir a la máquina, montar una pieza, montarle una herramienta y entregar un producto final. Entonces miren cómo yo aquí tengo que conocer desde la matemática, porque tengo que calcular de acuerdo a los diámetros las revoluciones por minutos, porque tengo que generar equilibrio, porque la fuerza centrífuga me puede botar la pieza, entonces lo hago desde la física, porque tengo que saber qué tipo de pegantes me estás entregando este señor, cómo viene la pieza, entonces lo hago desde la química, todas las áreas del conocimiento. O sea, todo ese conocimiento es lo que finalmente hace que la obra de arte tenga un valor agregado. No es solamente el hacer, el oficio como tal, sino todo lo que esto involucra. Es muy importante eso que acabas de mencionar, César, de la integración de todas esas otras ciencias aplicadas aquí en el torneo de la madera, que eso es la transversalidad de la que siempre has estado hablando, y es de la que de pronto quieres abonar como un terreno para que la gente se vaya dando cuenta ahorita que estemos en el simposio y la gente tenga muchas preguntas e inquietudes con respecto a todo esto, porque es que esto no es meramente tornear, es toda una ciencia. Digamos, esta es una parte muy interesante, porque es que, como usted dice, Víctor, digamos, nosotros desde Arte en Torno les estamos mostrando a ustedes elementos que los lleve a tener un conocimiento mucho más adecuado sobre lo que están haciendo, que no solamente sea el arte como tal, sino que se convierta, el arte no, el oficio como tal, que este oficio pueda convertirse en arte. Pero para que un oficio se convierta en arte, tienes que darle raíces, tienes que darle conocimientos, tienes que darles transversalidad. Y la transversalidad, ojo, es la capacidad que cada uno tiene para demostrar que en su área de trabajo están involucradas todas las ciencias, absolutamente todas. Gracias, César. Bueno, ya seguidamente ya nos irás mostrando ya lo que son procesos,
mecanizados, herramientas, que eso lo tendremos para más adelante. Iremos mostrando poco a poco todo lo que es el trabajo y los procesos que involucra llegar a una obra de estas. Gracias, César. Bueno.